fue en Carabobo, donde detectaron más de 120.000 toneladas de alimentos dañados que pudieran haber alimentado a millones de personas. Pero ahora sus habitantes están enfrentando un problema que afecta a todos y a cada uno de ellos. Según los especialistas, el agua potable que se consume en Valencia y en zonas vecinas tiene muy poco de potable. La ley establece, en el artículo 17 de la norma sanitaria de agua potable, establece que para una ciudad como Valencia, debería que, si aproximamos en su área metropolitana aproximadamente 2 millones de personas, deberían hacerse 200 análisis de muestras en toda la ciudad mensualmente para garantizar que el agua potable en todos los puntos de la red sea precisamente potable. ¿Y qué es un agua potable? La Organización Mundial de la Salud establece claramente en sus guías de agua potable que agua potable es aquella que al ser ingerida no representa ningún riesgo para la salud a lo largo de toda la vida, incluyendo las distintas sensibilidades que vienen asociadas con la edad. Por ejemplo, las poblaciones infantiles muchas veces son más vulnerables a la mala calidad del agua que lo que es un adulto, por ejemplo. Igualmente sucede con los adultos mayores. Entonces, un agua potable es aquella, según la misma legislación venezolana, aquella que cumpla esos 50 parámetros organolépticos, que son los que se ven a través de los sentidos, el olor, el sabor, el color, los parámetros microbiológicos, bacteriológicos, que garanticen que nadie se va a enfermar al beber esa agua, pero también los parámetros físico-químicos, que garanticen que no exista ningún tipo de metales tóxicos presentes en el agua, e incluso radioactivos. Entonces, nosotros hemos pedido que se nos informen estos valores y no se nos han dado. El problema que hemos venido confrontando es que en la cuenca del lago de Valencia y particularmente en la cuenca del río Pao, que es a la cual pertenece el embalse Pao Cachinche, hay cerca de 3 millones de personas que se abastecen de agua para consumo humano de este embalse. Por eso es tan importante su atención. Hoy que Venezuela suscribió el pasado 29 de julio esta declaración ya universal de que el derecho a acceso a agua potable es un derecho humano fundamental, desde acá, desde el Movimiento por la Calidad del Agua, desde ANAUCO y desde todas las organizaciones ambientales que han venido trabajando en esto y ciudadanas, exigimos que cese efectivamente el trasvase del agua del lago de Valencia al embalse Pao Cachinche, que no se siga contaminando nuestra principal fuente de abastecimiento de la Gran Valencia, del estado Carabobo y los estados vecinos, y que efectivamente podamos disponer de un agua de calidad para esta y las futuras generaciones. Por una denuncia de la ingeniero químico Jacqueline Rodríguez, que en diciembre de 2009, y porque ella recibió información interna de hidrológica del centro, hidrocentro, donde decía que había que hacer algo porque los niveles de dosificación que se estaban aplicando en la planta potabilizadora de agua Alejo Zuluaga no eran los usuales, no eran los convencionales, no eran los que se venía utilizando como dosis histórica, dada la calidad del agua que estaba recibiendo la planta potabilizadora proveniente del embalse de Cachinche. Eso a estas personas que trabajan en hidrocentro les preocupaba porque tenían conocimiento de niveles de aluminio y de cloro inusuales. Siempre la respuesta ha sido de que todos los parámetros están dentro de norma. Ahora, ¿por qué no se habían dado? Porque no están dentro de norma. Hasta ahorita se ha venido saliendo a la luz pública un conjunto de evidencias en las cuales nosotros mismos, con aportes propios, hicimos un pequeño muestreo en distintos puntos de la ciudad de Valencia y demostramos que el cloro residual en el agua potable que llega a nuestras casas está en el 80% de los casos fuera de la norma. La norma establece claramente en las normas sanitarias que el cloro debe estar en todo momento y en cualquier punto de la red en un rango que no debe ser inferior a 0,3 miligramos por litro ni mayor a 0,5 miligramos por litro. Y nosotros demostramos que más del 80% de los casos se encuentra fuera de norma, tanto hipercloradas como subcloradas, es decir, ya no se está cumpliendo con ese parámetro. Se trata, esta situación que estamos viviendo en el estado Carabobo, de un grave problema de saneamiento ambiental, de un grave problema de que no hayamos cuidado toda esa cuenca hidrográfica que ha sido contaminada progresivamente y que hoy lamentablemente afecta en el agua que consumimos los carabobeños, parte del estado también Cojedes y parte del estado Aragua, para consumo humano ese líquido vital que precisamente requerimos para el desarrollo integral de nuestra sociedad. El presidente de Hidrocentro, que al día siguiente de nuestras declaraciones del 6 de febrero,
dijo que Hidrocentro nunca había negado la contaminación del embalse de Cachinche, y esto es importante porque es la primera vez que se habla de que un organismo público como el Hidrocentro reconoce la contaminación en el embalse de Pao Cachinche. Posteriormente, en el mes de mayo, se conformó una comisión llamada, con un nombre muy largo, Comisión Coordinadora Estatal para el Saneamiento y Ordenación Urbanística, Urbanización del Territorio, perdón, donde se creó una comisión con integrantes del sector oficial exclusivamente. Al regreso, la situación de la Gran Valencia ante el suministro de un agua de dudosa calidad. Es hora de que hagamos una pausa, pero muy breve, regresamos en instantes. Según los especialistas, la situación del agua potable de Valencia y zonas aledañas es verdaderamente grave, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de niños y de personas de la tercera edad que son afectados. Como puede apreciarse en este esquema del ciclo de procesamiento, el embalse Pao Cachinche, desde donde sale el agua para la potabilizadora, se alimenta de aguas tratadas, pero también recibe aguas procedentes de cochineras, granjas avícolas y ríos afluentes, y además, desde el año 2007, el denominado trasvase procedente de aguas del lago de Valencia. La Gran Valencia recibe sus aguas de un embalse llamado el embalse Pao Cachinche. De este embalse se toman las aguas para ser tratadas en la planta potabilizadora Alejo Zuluaga y luego son distribuidas a nuestros hogares. Lo que sucede es que luego todas esas aguas residuales, las aguas negras de toda la Gran Valencia, van nuevamente hacia el embalse Pao Cachinche, pasando por una planta de tratamiento. Es decir, del mismo reservorio donde nosotros tomamos el agua para beberla, vertimos las aguas negras, sucias y contaminadas que generamos los mismos valencianos. Y esto hace que sea muy importante que las plantas de tratamiento de aguas residuales estén completamente operativas. Hay que además agregarle que en el año 2005, cuando se decretó la emergencia del lago de Valencia, se tomaron dos decisiones que influyeron en acelerar el proceso de contaminación que ya venía sucediendo en este embalse. En el 2005, la Autoridad Única del Lago decidió desviar las aguas del río Cabriales, que es un río que, a pesar de que altos funcionarios del gobierno digan que uno puede ir a bañarse allá con su familia los domingos, no es así. Es un río altamente contaminado, es nuestro Guaire, por decirlo de alguna manera. Fue desviado de su cauce en el lago de Valencia hacia el embalse Pao Cachinche, trayendo como consecuencia un aumento en la carga contaminante que va a caer el embalse. El aluminio no lo contiene ningún alimento, no hay ningún alimento que contenga aluminio. Eso es un metal tóxico. Y en consecuencia ningún metal tóxico aparece en ningún alimento. La doctora Benarroch plantea que la contaminación de los alimentos puede ser por el agua, porque el agua forma parte constituyente de los alimentos. Y otra cosa que es interesante que ella dijo, que el 50% de los casos de niños intoxicados con aluminio provienen justamente de la ciudad de Valencia. Los médicos, particularmente los que atienden a la población infantil, cuando estaban recibiendo casos de niños intoxicados con metales, estaban buscando plomo, porque es lo que tradicionalmente ellos han estado buscando, plomo y mercurio. Nosotros le dijimos que no solamente podían circunscribirse a buscar plomo y mercurio, sino que también tenían que abrir el espectro hacia el aluminio y otros metales. ANAUCO, la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores de Venezuela, recibió de parte de un grupo de ciudadanos carabobeños una serie de denuncias a principios del año 2010 de que estaba llegando a los hogares precisamente agua que no cumplía con la calidad, o que no cumplía pues con las condiciones que tradicionalmente el líquido para consumo humano había tenido acceso cualquier ciudadano de nuestro estado. Condiciones, en primer lugar, de sedimentación, de color, de malos olores, y posteriormente esto se agravó con el tema de que esa agua se sentía pues los efectos de la hipercloración, lo cual generaba daños en la piel, daños en las mucosas, lo cual fue sistemáticamente denunciado a ANAUCO y a diferentes instancias en nuestro estado. Una vez que el Movimiento por la Calidad del Agua
acude a Hidrocentro, que es la hidrológica correspondiente, a solicitar la publicación o la presentación de los parámetros de calidad de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley Orgánica para Suministro de Agua Potable y Saneamiento, bueno, y que no recibimos la respuesta correspondiente por parte de la hidrológica, bueno, como cuando comenzamos a hacer las diferentes acciones, en primer lugar, en vía administrativa, que recurrimos, incluso hacemos un recurso jerárquico ante el viceministro de Agua, que es el presidente de la hidrológica, presidente de Hidroven, que es la que reúne la matriz de todas las hidrológicas en el país, y tampoco recibimos respuesta. Nos conseguimos a más de 1.300 personas afectadas directamente por la calidad del agua. Personas, como te digo, que han manifestado estos efectos debido al exceso, la hipercloración de las aguas, pero que también han tenido el otro exceso, el otro extremo del problema, que es cuando no hay suficientemente cloro y el agua llega putrefacta, el agua llega con malos olores, completamente marrón, es decir, con unas propiedades organolépticas muy lejos de lo que debería ser un agua potable. Y que muchas personas que han visto la necesidad de alguna manera de ingerir esas aguas han presentado por las enfermedades hídricas, como diarreas, ciertas bacterias en el estómago, entre otras. Y esto es algo que, más allá del efecto noticioso, que ha sido público y notorio, ha sido cuantificado por al menos dos organizaciones importantes. El Colegio de Médicos del Estado de Carabobo manifestó hace un par de meses que este año se ve incrementada hasta un 20% las denuncias y las enfermedades en consultorio debido a problemas de irritación e infecciones cutáneas debido al exceso de cloro. Pero también la Sociedad de Infectología declaró que tan solo en el primer trimestre de este año, en comparación con todo el año 2009, se había incrementado hasta un 50% las enfermedades hídricas, las infecciones digestivas, efectos diarreicos, etc. De manera que esta contaminación del embalse, que ha hecho que las plantas funcionen a menor calidad, a menor eficiencia, ha contribuido a que esa mala calidad del agua que recibimos los carabobeños sí tenga un efecto medible en la sociedad, en los valencianos. Al regreso, las gestiones hasta ahora infructuosas que se están llevando a cabo para solucionar esa grave situación. En instantes regresamos con más de Grado 33. Hay mucha gente preocupada por la calidad del agua que se está entregando a Valencia y zonas vecinas. Se están movilizando, pero hasta ahora las cosas siguen sin cambios. A raíz de todas estas denuncias, la presión ciudadana, presión en la calle, hubo realmente movilizaciones, tanto en el sur de la ciudad como en urbanizaciones como el Trigal, donde la gente salió a protestar por el tema de cómo estaba recibiendo el agua, y no solamente por el tema de los cortes y del tema de suministro, sino de la calidad del agua que estábamos recibiendo. Bueno, es cuando todo este proceso, el movimiento por la calidad del agua, que presiona incluso públicamente, es cuando el sector oficial genera y nombra esta comisión, una comisión multidisciplinaria donde participa el Ministerio del Ambiente, la hidrológica correspondiente, ahí también la Secretaría participa de una forma u otra de la Gobernación del Estado, los diputados también del Consejo Legislativo, el Estado Carabobo, pero también una comisión de la Asamblea Nacional, particularmente de la Comisión de Ambiente. Es cuando acepta de que existen algunos parámetros que están por encima de la norma, y es lo que nosotros hemos venido sosteniendo por todas las consecuencias, en primer lugar del trasvase, que ya lo explicaron los técnicos, los científicos, del trasvase y de ese bombeo de agua no apta para consumo humano del lago de Valencia, de la desviación del cauce del río Cabriales y del Caño La Yuca, que precisamente a través del río Paito se convierte en un tributario de agua que no es apta para consumo humano y que contamina nuestra fuente fundamental, porque la fuente fundamental de consumo, de abastecimiento de agua potable para nosotros es el embalse Pao Cachinche. Bueno, es que nosotros hemos venido llevando adelante estas otras instancias. Con esas 1.300 personas le pedimos su firma para pedirle al presidente de Hidrocentro algo que es nuestro derecho, que es que se nos informen los parámetros de calidad del agua que establece la ley, que deben cumplirse para hacer un agua potable. Esto es importante que yo quisiera señalarlo. El artículo 66 de la Ley Orgánica de Prestación de Servicios de Agua Potable y Saneamiento establece que nosotros como usuarios tenemos que ser informados mensualmente de los valores de calidad del agua. Nosotros, a pesar de que se lo solicitamos hace 4 meses, no hemos recibido un solo valor de esto. Y la ley establece que deben ser más de 50 parámetros que deben ser medidos constantemente, todos los meses, para garantizar que el agua que llega a nuestros hogares es verdaderamente potable. Nosotros fuimos a distintas instancias y no hemos tenido respuesta. La Sociedad de Infectología de Venezuela también sacó un comunicado hace poco
donde habla del incremento del 120% de enfermedades de origen hídrico en la población, justamente producto del agua. Ellos sí aseveran que es por enfermedades de origen hídrico. Sí. El sulfato de aluminio es una sustancia química que se usa a nivel mundial para potabilizar agua en plantas potabilizadoras de agua. Es normal que se utilice sulfato de aluminio. Lo que no es normal es que una planta potabilizadora reciba un agua de mala calidad, un agua que proviene de un embalse contaminado, y que en la planta potabilizadora se vean obligados a incrementar la dosis de sulfato de aluminio para mitigar esa contaminación. Ahí es donde radica el problema, en la contaminación del embalse. Luego que entonces hacen un uso mayorado de la dosificación del sulfato de aluminio, comienzan los problemas. A principios de año, el número de denuncias de la gran cantidad de valencianos de todos los puntos de la ciudad se ha incrementado muchísimo. Han habido denuncias de personas que el cloro les ha afectado a las pieles, le ha causado lesiones, le ha causado mucha irritación en las mucosas, en los ojos, e incluso problemas respiratorios, porque a veces cuando uno se baña, y eso yo lo he vivido en mi casa, con agua caliente, eso ayuda a que los vapores salgan del agua, se evaporen y afecta incluso irritando las vías respiratorias. Entonces esto ha sucedido de manera generalizada a todo lo largo de la ciudad de Valencia. Y se ha debido precisamente a esas condiciones que ha sido sometida el embalse de Pocachinchi en los últimos años. Al regreso, las soluciones propuestas, si es que el gobierno se decidiera a escuchar a la comunidad afectada. En instantes, luego de breves mensajes comerciales, regresamos con ustedes. El problema del agua potable para Carabobo, además de las dificultades que le genera a la población, es también un ejemplo de las promesas incumplidas del régimen. Es importante señalar que en el 2005 el presidente de la República se comprometió, su gobierno, públicamente, en un alto presidente que se hizo a las orillas del lago Valencia, que en 5 años el lago Valencia iba a estar completamente saneado. Y se destinaron una gran cantidad de millones de dólares para ello. Yo quisiera saber como ciudadano, porque ahora la meta es el 2015. Quisiera saber, por ejemplo, si fue un problema de recursos, si fue un problema de ingeniería, fue un problema técnico o de mala administración, de por qué no se cumplieron esas metas. A la comisión que dije antes que se había creado en Carabobo, le pasamos un documento por Movimiento por la Calidad del Agua, donde le planteamos 18 propuestas de solución a la grave problemática sanitario-ambiental. El número 1, es urgente cesar el bombeo de agua del lago de Valencia al embalse Cachinche, porque las aguas del lago de Valencia no son aptas para ser potabilizadas y porque las consecuencias de ese bombeo desde los últimos 3 años en el Cachinche han generado un impacto ecológico en el embalse drástico, visible. Los pescadores de la zona lo han notado, ellos dejaron ya de ser pescadores, en el embalse Cachinche se desaparecieron los peces, se murieron y la lemna apareció en cantidades inusitadas. Nosotros estamos con la intención de colaborar, con la intención de no crear zozobra, pero sí exigir de los que deben responder para prestar un servicio fundamental a la sociedad, toda la inversión necesaria y todas las acciones necesarias para que el líquido que llega a nuestras casas para consumo humano tenga esa calidad necesaria, para que no existe nunca un motivo para que podamos dudar de que el agua que nos llega pudiera causarle efectos negativos a nuestros niños. Por eso que vamos a seguir trabajando en este sentido y estamos absolutamente convencidos que en la unión de la sociedad, de los ciudadanos, de los grupos ambientalistas, pero en general de todos los que habitamos esta hermosa tierra, lograremos efectivamente que esos recursos hídricos cuantiosos que tenemos en Venezuela puedan ser utilizados debidamente para esta y las futuras generaciones. El aluminio no debería estar presente en el agua y en todo caso si está presente no debe superar concentraciones mayores a 0,2 miligramos por litro. Nosotros conseguimos en 15 puntos de la ciudad que en promedio el valor de aluminio está un 300% por encima de la norma. Y esto es importante porque la única fuente de aluminio concebible en este caso es precisamente los procesos de
floculación que se hacen a la salida de la planta del Eje Zuluaga. Es decir, esto demuestra lo que hemos venido diciendo, que el agua no cumple con todos los parámetros, en al menos 2 de ellos no está cumpliendo, de los parámetros que establecen las normas sanitarias. Pero además de esto, una comisión integrada por el Ministerio de Salud, el Ministerio del Ambiente, el Consejo Legislativo del Estado Carabobo, entre otras organizaciones, ha demostrado con sus propios análisis que al menos hay 6 parámetros fuera de norma, incluyendo, cosa que es asombrosa, la presencia de parámetros que están asociados a aguas residuales y no aguas tratadas, aguas potables. Se ven obligados a incrementar la dosis de cloro para controlar, para garantizar, sobre todo desde el punto de vista bacteriológico, la calidad del agua. Es así entonces como la población en estos meses pasados del verano, el máximo estiaje, comenzó a quejarse de que tenía picazón en las mucosas de los ojos, que le picaba la piel, que cuando se bañaban en el cuarto de baño no se podía respirar. Era porque estaban enviando un agua enriquecida en cloro. Nosotros solicitamos hace ya casi 2 meses el estudio de impacto ambiental que la misma Constitución ordena, que cada vez que se vaya a hacer una obra que sea de posible afectación al ambiente, se debe realizar antes de comenzar a poner el primer bloque. Nosotros lo hemos solicitado en varias ocasiones para ver si ellos cuantificaron el impacto que iba a tener a largo plazo este trasvase. Hasta hoy no hemos tenido respuesta. ¿Qué es lo que nosotros creemos que ha sucedido? Bueno, que fue una decisión bien irresponsable de hacer estas obras, de trasvasar estas aguas no tratadas sin cumplir todas las otras obras que estaban planteadas en el plan rector de la cuenca del lago de Valencia, y que además no se ha cumplido con la decisión judicial firme que establece que el Estado debe indemnizar a los pobladores de las zonas afectadas del lago Valencia, como La Mata y Punta Redonda. A pesar de que los organismos legales del Estado han dicho que el Estado tiene el deber de pagarle la indemnización, no lo han hecho. Bien, señoras y señores, por ahora y de esta manera, llegamos al final de otro Grado 33. Muchísimas gracias por su atención. Les recordamos que nuestra cita es de lunes a viernes a las 8 en punto por Globovisión.